Ahí, ¿está grabando, no? ¿Dice que está grabando? Ya. Entonces, bienvenidos a todos a la clase número 6 de esta serie de clases que estamos haciendo. Hoy día nos toca ver proporcionalidad y ahí nos vamos con eso. Como siempre, la clase va a durar aproximadamente 1 hora con 30 minutos. Vamos a responder las dudas, así que traten de levantar la mano para que sea más ordenado. Y todo el material va a estar disponible también en YouTube y en la página que Gonzalo les acaba de explicar cómo usar un poquito. Pasando lo de hoy, vamos a ver proporcionalidad, razones y porcentaje. Entonces vamos a hacer hartos ejercicios hoy día porque la materia de esto no es mucha. Así que prepárense para hacer muchos ejercicios, que es lo que más vamos a hacer. ¿Ya? Y vamos a empezar entonces. Lo primero que tenemos que saber de las razones es que son una división entre dos cifras. Pero esta división, el propósito que tiene es comparar estos dos números, ¿ya? Entonces, las razones se leen como 1 es a 2. El primer número es al segundo. Por ejemplo, ese que puse ahí de el 1, 2 puntitos 2 se lee como 1 es a 2. No es 1 dividido en 2, ¿ya? Y también se puede leer como 3 de cada 10 cuando se hacen encuestas o esas cosas y se sacan resultados, se puede leer como 3 de cada 10 alumnos tienen hermanos. Por ejemplo, el 3, 2 puntitos 10, ¿ya? Pero no se lee como 3 dividido en 10, ¿ya? Acá para comparar estas dos cosas tienen una lectura distinta. Las razones se pueden amplificar porque al ser, también son una división como escondida, que queremos tratar de manera diferente. Entonces, cuando hablamos de fracciones, la clase, hace un par de clases, habíamos dicho que las fracciones pueden amplificarse. Por lo tanto, estas cositas que se llaman razones también pueden amplificarse. Entonces, por ejemplo, puse, si amplificamos 2 es a 5 por 2, tenemos 4 es a 10. Básicamente es multiplicar los dos números por el mismo factor, ¿ya? Y esto también se puede concluir que como la relación es la misma, porque al final son los mismos números, se puede decir que 2 es a 5 igual como 4 es a 10, ¿ya? Al final son distintas lecturas que le vamos a dar a esta cosa. ¿Hay dudas con respecto a esto? No puedo ver el chat. Entonces vamos a hacer al tiro un ejercicio de razones. Dice, un nutricionista mezcla 3 tipos de jugos de fruta de modo que sus volúmenes están en razón 1 es a 2 es a 3. Si el volumen del segundo tipo es de 4 litros, ¿cuántos litros tiene la mezcla total? Entonces tenemos la razón 1 es a 2 es a 3. Pero me están diciendo que el segundo tipo, o sea este, tenemos 4 litros. Entonces, ¿qué podríamos hacer para... ¿qué podríamos hacer para obtener la cantidad del resto de valores de los otros jugos? Le agregamos K a cada razón. ¿K? ¿Cómo es agregarle K? O sea, una constante, bro. Claro, hay que multiplicar por una constante, ¿cierto? Sí, y eso es igual a 4. Y ahí sacamos el valor y reemplazamos en todas. Claro, Multiplicar entonces, por el número que... ¿perdón? Multiplicar por un número que me dé 4. Y ahí amplificar Exactamente. los otros ¿Y cuál también. sería ese número? 2. Entonces, multiplicamos los otros dos números por 2 también, para que quede todo en la misma relación. Entonces, el 1 por 2 nos va a quedar 2, y el 3 por 2 queda 6. Por lo tanto, vamos a tener 2 litros del primer jugo, 4 del segundo y 6 del tercer jugo.
los sumamos todos y eso nos da 12, que es la alternativa C. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Yo tengo una duda. ¿Por qué se multiplicaría por 2? Ya, porque nos dicen que del segundo tipo de jugo tenemos 4 litros. Y la relación que nos dan es de que tenemos 1 litro del primero, 2 litros del segundo y 3 litros del tercero en una mezcla. Pero ahora nos dicen que tenemos 4. Entonces, ¿por cuánto tengo que amplificar todo esto para que me quede en esa razón? Entonces, me dice que si tengo 2 litros, que la relación que me dan es que tengo 1, 2 y 3 litros. Por lo tanto, ¿por cuánto tengo que amplificar 2 para que me dé la cantidad que me están diciendo? Por 2. Por eso se amplifican todos por 2. Yo lo hice de una forma, también encontré el mismo resultado, pero no como usted lo hizo. O sea, yo creo que la forma que yo lo pensé está mal. A ver, ¿cómo lo pensaste? Yo agregué 4 litros, o sea, por el 1, 4, como ya el 2 tenía 4, entonces yo agregué 4 en el 3 también y lo sumo todo y ahí me dan el 12 también. Pero no lo hice de la misma, o sea, creo que esta forma está mal. O sea, solo lo pensé nomás. No es que yo lo escribí así, no. Solo lo pensé cuando usted hizo la pregunta. Ya. Y eso nomás. La idea, al final, con las razones, es, como dijimos antes, ir amplificando y simplificando para mantener la misma relación de números, ¿ya? Entonces, por eso el amigo antes decía que se multiplicaba por una constante, ¿ya? Esa es la forma como de hacer el ejercicio. Pero, ¿te quedó claro ahora cómo lo hicimos? ¿O alguien más tiene alguna duda? Entonces, donde el 4 es como una amplificación del 2 por 2, ¿se usa el 2 como para multiplicarlos todos? Exactamente, como la constante tendría que ser 2. Entonces multiplicamos cada número por 2 para obtener la relación. Una pregunta en cuanto como a definición en sí, como llevado a este ejercicio, entonces sería que como de cada sobre de diferentes jugos, en el primero va a haber como una parte, en el otro como el doble de lo que se sacó del anterior y en el tercero el triple de lo que se sacó del primero, ¿eso? Claro. Entonces al final es como que me están diciendo que de un jugo tengo 1 litro de una cosa, tengo 2 litros de otra y tengo 3 litros de otra. Ya tengo esos 3, tengo 2 y 1 de ese. Entonces ahora, si me dicen que de esta segunda cosita tengo 4 litros, entonces tengo que mantener la misma relación. Ahora, para tener 4 litros de esto, tendría que multiplicar todo por 2 para que me quede todo siguiendo la relación que me están dando. Ya, muchas gracias. Ahora sí me queda más claro. Ya, bacán. Perdón. ¿Hay más dudas con respecto al ejercicio? No. Entonces, vamos a pasar a esa parte y esa parte es de Felipe. Así que te voy a dar el pase. Felipe. Estaba viéndola, aquí está. ¿Se ve, no es cierto? Pero puse al principio. Ahí sí. ¿Se ve bien, no es cierto? Sí, se ve súper. Sí, muy bien. Ya, entonces, bueno, una vez después de que nosotros vemos todo lo que son razones, pasamos a ver proporciones. Entonces, definimos qué son las proporciones. Las proporciones para nosotros van a ser que representen la misma relación, ¿sí? Por eso dice razones equivalentes. Entonces, claro, si nos agarramos del ejercicio que hizo la Carla recién,
por ejemplo, en una parte del ejercicio decía que, bueno, el primer y el segundo jugo estaban en razón de 1 es a 2. O sea, en razón de 1 es a 2. Y esto es lo mismo que después cuando nos decían, bueno, y si queremos hacer uno donde el segundo jugo tenga 4 litros, entonces, bueno, ahí nosotros decíamos, bueno, aquí hay 4, ¿y cuántos iban a haber del primero? Digamos que eran 2. Y después lo sumaron y hicieron todo eso. Entonces, aquí decimos que esta razón es equivalente a esta, porque representan la misma relación. Y podríamos poner otra más, ¿cierto? Porque aquí multiplicamos por 2, y si esto en vez de haberlo multiplicado por 2, lo hubiésemos multiplicado por otra cosa, seguimos manteniendo la relación. Entonces, estas son las proporciones. Esto es una proporción, una igualdad entre dos razones. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, no está escrita, entonces yo lo voy a escribir acá. Una razón, así más generalmente hablando, A es a B, podemos decir que es igual a otra, P es a Q. ¿Sí? Y esto se va a leer de la siguiente manera: A es a B como P es a Q. ¿Sí? La primera tal como la segunda. ¿Y qué se cumple acá? ¿O cómo vamos a ver que realmente se forma una proporción entre estas dos razones que nosotros estamos enunciando aquí? Es que el producto de extremos tiene que ser igual al producto de medios. ¿Qué es esto? Dice el producto de extremos. ¿A qué nos referimos con extremo? Bueno, al extremo de acá y al extremo de acá. ¿A cómo está escrito? Sí, el extremo de esta frase que tenemos acá. Entonces estos son los extremos. Y el producto de medios sería los del medio. B y P en este caso. Estos son los del medio. Producto de medios. Ahí está, ¿sí? Y se cumple esto acá. Y esto es lo mismo que pasaba en números racionales, cuando comparábamos fracciones y nosotros teníamos, no sé, la fracción A partido por B y la fracción P partido por Q. Entonces, si estas fracciones eran iguales, ¿qué se cumplía? Que el producto cruzado daba lo mismo. Entonces, A por Q y B por P. Y se cumple lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces, tan distinto no es. Es una manera distinta de enunciar lo que ya vimos en números racionales. Hasta acá. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Muy rápido, muy lento, quizás. Ya saben que si de repente uno tiende a hablar muy rápido, pueden decir así, por favor, más despacito. Todo bien. Ya, un poquito más lento. Entonces, bueno, aquí lo que teníamos pensado era hacer un ejercicio. Entonces vamos a hacerlo. Dice, la escala de un plano es de 1 es a 1500. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que aparezca en el plano, ¿cierto? En el dibujo que tengamos, en la realidad va a ser 1500 veces esto de acá. No sé, pues si en el plano que yo tengo aparece, no sé, un segmento, digamos, que mide 1 centímetro, en la realidad no va a medir 1 centímetro. Pues no sé, pues si el largo de una casa en el plano es 1 centímetro, en la realidad no va a ser 1 centímetro, van a ser 1500 centímetros. ¿Sí? Y eso, bueno, va a representar, podemos representarlo en metros, kilómetros, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la relación de lo que sale en el plano, lo que está acá es lo que sale en el plano, y esto vendría siendo lo que sale como en la realidad, vamos a poner así, realidad. Ahí dice realidad, por si acaso. Después, un terreno representado en este plano tiene un largo de 6 centímetros y un ancho de 3 centímetros. ¿Ya? Tengo el largo, tengo el ancho. ¿Cuál es la medida del ancho del terreno? ¿Qué podríamos hacer aquí? Bueno, recurrir a esto de las proporciones. Tenemos aquí la primera razón. Entonces, nosotros podemos decir que lo que está en el plano es a lo que está en la realidad, voy a ponerle aquí mismo, en la realidad, tal como 1 es a 1500. Aquí estamos solamente traduciendo la relación que aparece acá. ¿Sí? Entonces, esta proporción debería mantenerse. Entonces, bueno, aquí me están diciendo cuál es la medida del ancho. Entonces me voy al ancho. El ancho dice que es 3 centímetros en el plano. Entonces yo, en vez de poner plano, le voy a poner los 3 centímetros del plano. Estos 3 centímetros del plano en la realidad representan algo. Voy a ponerle una R solamente para escribir menos. Y esta razón tiene que seguir manteniéndose en la misma relación que en la segunda razón. Entonces, igual que 1 es a 1500. Y alguien levantó la mano. Ivonne. Serían 1500. Es que lo puedes explicar todo de nuevo y un poquito más lento, porfis. Ya, perdón. Gracias. Bueno, aquí a todos de nuevo nos referimos al ejercicio o Sí, a la al materia ejercicio. igual. No, solo al ejercicio. Ya, entonces, bueno, voy a usar otro color igual para... A ver, nos están planteando este ejercicio. La escala de un plano, sí, un plano, un mapa, qué sé yo, dice, es esto. Lo que aparezca en el plano va a ser
lo que aparezca en el plano va a representar en la realidad 1500 veces lo que sale en el plano, ¿sí? El mismo ejemplo que di, pues si en el plano, no sé, un largo de cualquier cosa mide, no sé, 2 centímetros, pongámosle, estoy inventando, 2 centímetros en el plano, en la realidad va a ser 1500 veces estos 2 centímetros. Y bueno, ahí 1500 por 2 serían 3000, ¿cierto? En 3000 centímetros. ¿Sí? Y eso es porque se mantienen las proporciones, ¿sí? No es que si en el plano el dibujo es así, no que en la realidad va a ser, claro, más grande, pero va a seguir manteniendo las proporciones, no se va a deformar la figura ni nada, se supone, ¿cierto? Eso, entonces esta parte que dice acá la traducimos en esta primera igualdad que representa. En el plano es a la realidad tal como 1 es a 1000. En un terreno representado en este plano tiene un largo de 6 y un ancho de 3. Ah, no. ¿Y ahí sí? ¿Se escucha mejor? ¿Se sigue escuchando mal o todavía no? Ahí Me pegué. volviste. No, ahí volviste. Volví ya. Sí, que mi internet está medio malo aquí donde estoy. Ya, entonces, bueno, llegué hasta la primera parte, donde la primera información la traducimos a esta igualdad. Luego entonces nos dice el terreno que está en este plano está representado, o sea, tiene un ancho de 3 centímetros. Entonces, estos 3 centímetros del plano los pusimos aquí, en el plano. 3 centímetros del plano. Y estos 3 centímetros del plano en la realidad representan otra cosa, otra medida, ya no son 3 centímetros. ¿Sí? Van a ser 1500 veces estos 3 centímetros. Entonces, bueno, aquí los 3 centímetros, vamos a ponerle 3 centímetros del plano, en la realidad van a corresponder a la realidad tal como 1 es a 1500. ¿Por qué? Porque esa información la daba el enunciado. ¿Sí? Entonces de aquí, voy a decir acá al lado porque no alcanzo ahí abajo, despejamos esta R para saber a cuánto corresponden los 3 centímetros del plano, pero en la realidad. Entonces aquí nosotros decimos, 1500 pasa multiplicando y la R también. Entonces tendríamos 3 centímetros por 1500 va a ser igual a 1 por lo que aparece en la realidad. Entonces un 1. ¿Sí? Y desarrollamos esto, pues 1500 por 3 son 4500, ¿no? 4500 centímetros. Y esto es lo que representan los 3 centímetros del plano, pero en la realidad. ¿Sí? Eso, pues. Y ahí tendríamos esto representado en centímetros. ¿Sí? Y esto en metros es 45, ¿o no? ¿O está equivocado? Sí, 45 metros. Una Sí. pregunta, ¿y qué pasa con el 6? No, el 6 es un dato que estaba de más, porque aquí nos dicen el ancho es este y cuál es la medida del ancho del terreno. Si nos hubiesen preguntado por el largo, hacemos lo mismo. En vez de poner el 3, ponemos el 6. ¿Sí? De hecho, buena pregunta. Aquí en la información, en el problema, decía que el largo es 6 y el ancho es 3. De hecho, aquí podemos notar que el largo es el doble del ancho, ¿sí o no? En el plano. O sea que en la realidad el largo debería seguir siendo el doble del ancho. Entonces, si tenemos que esto es este es el ancho. Entonces el largo nosotros podríamos decir que es el doble. Entonces automáticamente el largo pasarían a ser 90 metros. ¿Sí? Sin necesidad de hacer toda esta vuelta que hicimos. Es como estamos rebuscando el ejercicio, porque hasta aquí ya estaba resuelto. ¿Sí? Eso, pero el 6 centímetros aquí era un mero distractor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Una pregunta, es que Ya. siempre tenía la duda, ¿cuál es la diferencia entre proporción y razón? Como que aún no... Ya, pues, Como la diferencia entre proporcionalidad y razón. Claro, es que son cosas que están muy relacionadas. Entonces, razón hace referencia, como dice la Carla, solamente a la relación entre las dos cantidades. Por ejemplo, entre el plano y la realidad, la relación que va a haber es de 1 a 1500, en este ejemplo. Y solamente eso, y no hacer nada. Entonces, cuando yo quiero hacer preguntas más allá, preguntarme, bueno, si en el plano la cuestión mide 3 centímetros, ¿cuánto mide en la realidad? Ahí yo tengo que recurrir a las proporciones. ¿Y qué cosa hagan las proporciones? Una igualdad entre dos razones. Razón 1, razón 2, y estas cosas son iguales, son equivalentes. ¿Sí? La razón Ya entendí, sí, ahora sí me quedó mucho más claro. Sí, maravilloso. Ya, Seguimos muchas entonces. gracias. Seguimos. Bueno, esto es lo que vimos hasta ahora es como proporciones, así el concepto a seca. Entonces, esto nosotros lo podemos llevar a variables. Entonces, bueno, aquí la primera proporcionalidad que conocemos es la proporcionalidad directa.
Entonces, bueno, ¿qué pasa en la proporcionalidad directa? Yo tengo dos variables y estas se van a relacionar de la siguiente manera. Si una de las dos variables, o sea, si una de las dos variables aumenta, si empieza a subir, la otra también tiene que subir, necesariamente, ¿sí? Y si la otra baja, si una baja, la otra también tiene que bajar, ¿sí? Y siempre en la misma cantidad. Por ejemplo, si una de estas variables, no sé, la variable X, aumenta al doble, la variable Y también tiene que aumentar al doble, para que se mantenga la proporción, la proporcionalidad. Si una de las variables disminuye, no sé, a la tercera parte, la otra también tiene que disminuir a la tercera parte, ¿sí? Para que se mantenga la proporcionalidad. Esto es en la proporcionalidad directa, ¿sí? ¿Y cómo representamos matemáticamente este hecho? Lo podemos ver acá abajo, con esta expresión de acá. Dice, el cociente entre las variables es constante, la división entre las variables es constante, ¿sí? Entonces aquí la variable y dividido por la variable x, siempre para cualquier caso debería darnos una constante, ¿sí? Y esta constante recibe un nombre, se llama constante de proporcionalidad, ¿sí? Anótalo ahí, constante de proporcionalidad. Y, no, de nuevo parece que me cayó, ¿no? Bueno, y el gráfico que nosotros podemos establecer entre las dos variables es este que aparece acá. Es una línea recta que pasa por el origen, ¿sí? Si la línea es recta pero no pasa por el origen, entonces no va a representar el gráfico de una proporcionalidad directa. Tiene que pasar por el origen, necesariamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O no? ¿Sí? Disculpa, me perdí un poco. ¿Me puede volver a explicar esta parte, esta misma? Porque el otro sí lo entendí, sino que me perdí como un poco en por favor. Ya. De nuevo, dijimos proporcionalidad directa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si una variable aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también tiene que hacerlo y en la misma cantidad. El ejemplo que pusimos, si una aumenta al triple, la otra también tiene que aumentar al triple. Si disminuye a la mitad, la otra también tiene que disminuir a la mitad. Esa es la relación que se da. ¿Y cómo hacemos esto en términos matemáticos, en términos de operación? Bueno, la división entre ambas variables siempre tiene que ser un valor constante, que eso representamos acá abajo. La variable y dividido por la variable x siempre tiene que ser un valor constante. Y partido por x, un valor k constante, ¿sí? Y este valor le llamamos constante de proporcionalidad. Esto se ve reflejado en un gráfico. El gráfico que tenemos aquí en la orilla, que es una línea recta que pasa por el origen. Y tiene que pasar por el origen. Si no, no es una proporcionalidad directa. Eso. ¿Ahora sí? Sí, muy bien. Entonces, veamos un ejercicio de proporcionalidad directa. Dice acá, una porción de 250 gramos de algún alimento aporta 0,5 calorías. ¿Ya? Entonces aquí estamos relacionando la cantidad de alimento con las calorías que aporta. ¿Cuántas calorías aportan 4,5 kilogramos de este mismo alimento? De acuerdo que aquí hay una proporcionalidad directa. Si una cantidad de alimento me aporta una cierta cantidad de calorías, si yo consumo más de este alimento, estaría adquiriendo más calorías, ¿o no? Si una sube, la otra también. ¿Sí o no? Entonces, con eso nosotros podemos decir que hay una proporcionalidad directa. Entonces, como es una proporcionalidad directa, nosotros ¿qué decimos? El cociente entre las variables es constante, porque lo dijimos recién. Entonces, bueno, nosotros decimos la cantidad de alimento, voy a poner aquí, la cantidad de alimento dividido por las calorías va a ser un valor constante, ¿sí? Voy a ponerle aquí constante. Y vos levantó la mano. ¿Se puede ocupar regla de 3? ¿Se escucha, cierto? Sí. ¿Se puede resolver, o sea, estos tipos de ejercicios como regla de 3? Justamente, tal como Poniendo preguntaron en el chat, se puede usar regla de 3. Claro, se puede usar regla de 3, pero la idea es que reconozcamos también así como las proporcionalidades porque después vamos a hablar de la proporcionalidad inversa. Ya. Y Okay. ahí no es así como llegar yo con regla de 3. Entonces Ya. Pero sí, es súper válido. De hecho, en la regla de 3 hacemos la misma operación que vamos a hacer acá. Ya, entonces, el alimento respecto a la caloría va a ser un valor constante. ¿Sí? A las Una calorías pregunta. que aportan. Dime. En este caso tendríamos que convertir uno de las dos porciones porque uno está en gramos y el otro está en kilogramos. Justamente, hay que dejar todo en la misma unidad de medida. Ahí quería llegar. Ya. ¿Convertir la primera en kilogramos o convertir la segunda en gramos? Justamente. Yo creo que conviene más convertir la segunda a gramos.
Ya. Eso vamos a hacer. Vamos entonces. La cantidad de alimentos que tenemos, lo que dice al principio, 250 gramos. Entonces vamos a poner aquí 250 gramos. Y alguien levantó la mano de nuevo. ¿Qué pasó? Sí, igual se puede, ¿no? Se puede convertir la primera también en kilogramos, ¿no? O sea, ¿sería demasiado difícil? O... No, con cualquiera de las dos funciona. Yo recomiendo hacerlo con la segunda y lo vamos a hacer así. Ya, entonces, Ya. la primera porción nos aporta 0,5 calorías. Entonces, la división entre estas dos la vamos a representar así. Y vamos a ponerle un cal de calorías. ¿Sí? Y esto tiene que ser lo mismo para el segundo caso que nos mencionan aquí. La segunda porción es de 4,5 kilogramos. De acuerdo que estos son 450 gramos. No, pues más. 4.500. 4.500. Ya, 4.500 gramos. Y esto nos aporta una cierta cantidad de calorías. Vamos a ponerle una X, que no sé cuánto es. ¿Sí? Y este seguiría siendo el mismo valor constante que acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, esta parte la vamos a saltar por ahora. Y despejamos la X de acá. De acuerdo que para despejar la X, voy a hacerlo acá arriba. La X vendría siendo 0,5 por 4.500 dividido por 250. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿O Profe, disculpe, lo que pasa es que podría me salté repetir muchos lo pasos? último, por favor, porque se cayó. En el fondo, lo único que estoy haciendo aquí es dejar. No se escucha bien. Sí, puede ser, porque justo me falló el internet. Ya, entonces yo creo que voy a apagarla. Entonces, la igualdad que representamos es la relación entre alimentos y calorías, y eso tiene que ser lo mismo que el segundo gramos, nos aportan una X cantidad de calorías. Hasta ahí, eso fue lo único que, como lo último casi que dije. Hasta ahí vamos bien, ¿o no? Y después lo único que hicimos, que intenté hacer después, fue despejar esta cantidad X. Entonces, bueno, pasamos, ya voy a hacerlo con todos los pasos que corresponda para que no quedan en el aire. Acá, ahí está. Entonces aquí hacemos el producto cruzado. 250 gramos por la cantidad X de calorías va a ser igual a 4.500 gramos por la otra cantidad de calorías, que son 0,5. 0,5 calorías. ¿Sí? Entonces despejamos la X de acá. 0,5 calorías dividido por 250 gramos. ¿Sí? Simplificamos lo que se pueda. Ya, bueno, básicamente porque esta K de kilo representa 1000. Entonces, 4,5 por 1000 gramos nos va a dar 4.500 gramos. ¿Sí? No vamos a profundizar más en eso porque no nos corresponde. Eso. Entonces ya, pues, simplificamos acá. Gramos con gramos se simplifican. ¿Qué más podemos simplificar? Este 0 con este de acá. ¿Qué más podríamos hacer? Este 0 que está en el 450, podríamos simplificarlo con este de aquí, con el 0,5. ¿Sí? Yo estoy intentando ahorrarme mucho tiempo y espacio simplificando cosas. Ahora podríamos simplificar el 5 con el 25 de acá. Entonces acá abajo nos quedaría 5. Y 45 dividido por 5, esto es 9. Y tenemos calorías, entonces 9 calorías. Muy bien. Tenemos la respuesta que estábamos buscando. ¿Sí? Como dicen acá en el chat. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Puedo repetir, porfa? Sí. Bueno, establecimos la relación primero. A ver, lo hacer con acá.
establecimos la relación alimento-caloría. ¿Sí? Dijimos que como era una proporcionalidad directa, la relación estaba dada por la división. ¿Sí? Y ocupamos eso en los dos casos. El primer caso donde los 250 gramos aportan 0,5 calorías. Y esto tiene que ser lo mismo que 4.500 gramos con una cierta cantidad de calorías. ¿Sí? Y bueno, ahí, ¿qué es lo que hicimos para despejar esta cantidad de calorías? Fue hacer el producto cruzado. X por 250 y 0,5 calorías por 4.500 gramos, que es lo que está acá. Y fuimos despejando X, pasamos dividiendo esto ahora. Y después aquí simplifiqué así como muchas cosas. Y llegamos a que la cantidad de calorías es 9. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro o no? Sí, ahora quedó claro. Ya. Y Constanza levantó la mano. ¿Qué pasó? Ya. Seguimos entonces. Seguimos. Esto no avanza. Una Ahí sí. duda, sorry. ¿Por qué se elimina el 2 en la diapositiva anterior, en el ejercicio? O sea, ahí sí. ¿Por qué se elimina el 2? En el No ejercicio el entendí. 2. El de abajo, que está como en la fracción. Así es. Ese es. ¿Por qué se elimina? O sea, ahí saqué el 25, lo simplifiqué con el 5 que estaba arriba. Ay, ahí entendí. Por eso dejé ese 5 que está como encerrado en un círculo. Y después hice la división entre estos dos. Sí, pero simplifiqué este 25 con ese 5. ¿Ahí sí? Sí, ya entendí, gracias. Entonces, vimos la proporcionalidad directa y ahora corresponde la proporcionalidad inversa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si una de las dos variables aumenta, la otra no va a aumentar, va a disminuir. ¿Sí? Pero en la misma cantidad. Ya voy a explicar eso de la misma cantidad. Y al revés lo mismo. Pues si una disminuye, la otra aumenta. Va como al revés. Por ejemplo, si una de las dos variables aumenta el doble, la otra no va a aumentar el doble. Va a disminuir a la mitad. Si una aumenta el triple, la otra disminuye a la tercera parte. ¿Sí? Esa es la relación que se da. Entonces, en términos matemáticos, la operación que se da es esto. El producto de las variables va a ser constante. Ya no va a ser la división. Ya no va a ser la división, sino que va a ser el producto. ¿Sí? Lo que aparece acá abajo. Y cómo es el gráfico que se nos muestra acá, es esta curva, que aquí no quedó muy exactamente bien, pero esta curva, bueno, tiene un nombre, se llama hipérbola equilátera y es asintótica a los ejes. ¿Qué? Bueno, básicamente es una curva que nunca va a tocar al eje X, siempre se va a acercar pero no lo va a tocar, y lo mismo al eje Y, se va a acercar pero no lo va a tocar. ¿Sí? Eso con esto de acá. Aquí la K, esta constante que decíamos, también recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Asíntota, sí. Asíntota dije. Eso. Entonces vamos a ver un ejercicio también de esto. Dice aquí, por la módica suma de 2 sopaipillas diarias para cada una, 8 personas hacen un trabajo en 20 días. Ok. Para hacer el mismo trabajo en 5 días, ¿cuántas personas más se necesitarán? De acuerdo que la cantidad de personas y la cantidad de días en que se demoran a hacer un trabajo son inversamente proporcionales. Si tengo más personas, es decir, si aumenta la cantidad de personas, se van a demorar menos días. Y si tuviésemos menos días, se van a demorar, o sea, si tuviésemos menos personas, se van a demorar más días en terminar el mismo trabajo. Entonces, con esa información, con ese análisis, nosotros podemos deducir que aquí hay una proporcionalidad inversa. ¿Sí? Vamos a ver aquí, inversa. No es solo porque la pusimos. Entonces vemos, ¿qué podemos relacionar aquí? ¿O qué se le ocurre que podríamos hacer acá? Tal cual como en el ejercicio anterior. Así como los otros, sí, haciendo más o menos lo mismo. Personas y días, ¿ya? Entonces, la cantidad de personas y la cantidad de días. ¿Qué pasa con la cantidad de personas y la cantidad de días? Que son 8 personas en 20 días y después se busca cuánta cantidad de personas en 5 días. Sí, pues eso es lo que hay que hacer, pero ¿cómo? Si es una proporcionalidad inversa, de acuerdo que el producto de las variables es constante, entonces la cantidad de personas por la cantidad de días va a ser una constante. ¿Sí? Esto es porque es una proporcionalidad inversa. Entonces,
cuando hay 8 personas, se demoran, ¿cuánto era? 20 días. Se demoran 20 días. Y esto es lo mismo para el segundo caso. Una cierta cantidad de personas, que no conozco, ojo, una cierta cantidad de personas, se van a demorar 5 días. ¿Sí? Entonces, el producto es constante. El producto aquí es igual al producto acá. Y desarrollamos eso. Para encontrar... 8 por 5 dividido por 2. Por 20, digo. 8 por 5 dividido por 20. Yo creo que no. Este 5 habría que pasarlo dividiendo. Entonces, X, acá nos quedaría 8 por 20 dividido por 5. Ah, ahí sí. Ah, ya. Entonces, bueno, el 20 se simplifica con el 5, o 20 dividido por 5 es 4, voy a ponerlo aquí, 4. Y 8 por 4 es 32, ¿o no? Sí. Ya. Entonces necesito 32 personas. Y la pregunta me dice, ¿cuántas personas más necesito? Ah, y si ya tengo 8, si hay 8 personas, para llegar a las 32, bueno, digo 32 menos 8, y ahí me sale la cantidad. Y eso serían... ¿Cuántas personas serían? Aquí este me quedaría 2, y este 12, 4, 24, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Y hay preguntas. 24 es la respuesta a la pregunta, porque dice cuántas personas más. Y si hay 8 y necesito 32, entonces serían 24. ¿Sí? Como dicen por ahí. ¿De acuerdo con esto? Muy bien, seguimos entonces. Bueno, aquí vamos a hacer más ejercicios, pero ejercicios en plan PTU. Entonces, vamos con eso. Dice acá, un ejercicio con caleta de texto. Dice las variables X, W, U y V son tales que X es directamente proporcional a U con constante de proporcionalidad igual a 2. Ya, eso dicen por un lado. Y, espera un poquito. Después dice, W es inversamente proporcional a V con constante de proporcionalidad igual a 8. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre dichas variables representa este hecho? Entonces aquí solamente tenemos que traducir lo que nos dicen acá. Dice, si X es directamente proporcional a U. ¿Qué quiere decir que sean directamente proporcionales? Que la división entre las constantes, entre las variables va a ser constante. Entonces, bueno, hacemos la división. La división entre X y U va a ser constante. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? Aquí lo dicen, 2. Ah, muy bien. Buscamos eso y aparece aquí en la A. ¿Sí o no? Entonces hay que ver si la segunda parte está bien. Pues. Solo para confirmar, porque no hay otra que tenga esto. Después dice, W es inversamente proporcional a V. Entonces, si son inversamente proporcional, el producto de las variables va a ser constante. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad aquí? 8. Y aparece eso, aparece eso. Por lo tanto, la correcta sí, era la A. Ah, y creo que dijeron muchas A, sí. Aquí era solamente traducir lo que decía el enunciado en términos matemáticos. ¿Sí? Nada muy complicado. ¿Bien? ¿Seguimos? Seguimos. Aquí hay otro ejercicio. Dice, en la tabla adjunta Z es directamente proporcional a 1 sobre I. Ojo, a esto, no a I. Según los datos registrados, el valor de A partido por B, aquí tenemos A y aquí tenemos B, es... Chuta. ¿Qué hacemos aquí? Volver a explicar el ejercicio anterior. Nada, pues aquí lo que hicimos fue traducir, como dije, lo que está en el enunciado en términos de fórmulas y cosas. Entonces dice, X es directamente proporcional a U, entonces el cociente es constante. Sí. Y después la otra es inversa y el producto es constante. Eso. Ya, entonces estábamos en este ejercicio. Dice, bueno, Z es directamente proporcional a esto que está acá. A esto que está acá. Entonces, si es directamente proporcional, ¿qué ocurre? El cociente entre las dos variables es constante. Entonces tenemos que Z dividido esto que está acá, dividido esto que está aquí, es constante. Vamos a ponerlo aquí constante. Ah, entonces, si desarrollamos esto, tendríamos Z por I va a ser constante. Esto es una propiedad que vimos en números racionales. Entonces tenemos esto, el producto entre Z e I es constante, por lo tanto Z y la variable I están
son inversamente proporcionales. Ah, muy bien. Entonces buscamos eso acá. Si son inversamente proporcionales, el producto es constante. Tenemos aquí el primer caso. 8 por 2, voy a hacer la multiplicación aquí. 8 por 2 va a ser igual a 16. Entonces, esta va a ser la constante de proporcionalidad. Lo escribo acá. Z por I va a ser igual a 16. Y con esto puedo sacar A y puedo sacar B. Vamos a ver, entonces, A por 4, viéndolo aquí, A por 4 tiene que ser igual a la constante, 16. Por tanto, A vendría siendo 4. Tenemos el valor de A. Después hacemos lo mismo con B. Un cuarto por B tiene que ser igual a la constante, 16. Despejamos B y B sería 16 por 4 y eso es 64, ¿o no? Sí. ¿O no? Sí, 64. Entonces ahí tenemos, tenemos A, tenemos B, y nos preguntan la razón entre estos dos. Entonces A partido por B ahora sería 4 partido por 64. Simplificamos esto y es 1 partido por 16, ¿o no? Sí, y ahí tendríamos la alternativa C. De nuevo. A ver, primero establecimos que Z e I son inversamente proporcional por todo el desarrollo que hicimos acá. ¿Sí? Con el primer caso, el 8 y el 2 sacamos que la constante es 16. Acá la tenemos. Entonces, para cualquier otro caso, la constante tiene que ser 16. Entonces dijimos A por 4 tiene que ser la constante, 16. Y sacamos A, que es 4. Después, en el último caso, no, se puede tomar cualquier par de números. Entonces, después, en el último caso, un cuarto por B tiene que ser igual a la constante. Y acá está. Un cuarto por B es igual a 16 y B es 64. Entonces, después tenemos A, tenemos B y calculamos A partido por B. 4 partido por 64 y eso es 1 sobre 16. ¿Sí? El 64 sale de acá, de despejar la B, en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ya. Eso. Vemos este ejercicio acá. En la figura 2, las variables X e Y son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, ¿qué quiere decir? Que el producto es constante. Lo escribimos por si acaso. X por Y es constante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Vamos a ver. El valor de Q es el triple que el valor de P. Tenemos acá Q y tenemos P. Chuta, ¿cómo lo hacemos? Ya, a ver. En vez de X vamos a poner Q. Entonces Q por la Y que le corresponde. ¿Y cuál es la Y que le corresponde? 3. Entonces Q por 3 tiene que ser igual a una constante que no conocemos por si acaso, igual a una constante, y que está relacionado con 9. Entonces voy a ponerlo acá abajo, 9 por P va a ser igual a la misma constante, ¿sí? Chuta. Y a ver en dónde quedamos así como... Perdón. Ya, voy a hacer esta parte de nuevo, no tan rápido. Espérame. Ya. Del principio. Dice X e Y son inversamente proporcionales. Entonces tenemos que son inversamente proporcionales. Como son inversamente proporcionales, el producto de las constantes, de las variables, tiene que ser constante. Lo ponemos por si acaso. X por Y tiene que ser igual a una constante. Ya. Tiene que ser constante. Entonces, después nos preguntan cuál de las siguientes es verdadera. La primera dice, el valor de Q es el triple del valor de P. Vemos qué pasa aquí. La Q está relacionada con el 3. Entonces, poner aquí Q por 3 tiene que ser igual a una constante. La misma constante que da a relacionar el 9 con la P. Entonces, esta constante va a ser igual a 9 por P. Y esto es todo igual a una constante que no conocemos su valor todavía. Entonces de aquí podemos ver qué pasa con Q y qué pasa con P. Entonces aquí, voy a usar otro color, simplificamos el 3 con el 9, o pasamos dividiendo este 3. Y aquí nos quedaría que Q es 3 por P. ¿O no? ¿Y qué dice acá? El valor de Q es el triple del valor de P. Q es el triple del valor de P. Y ahí está. Y salió justo la primera, que es verdadera. Oye, ¿y qué pasó con el 9? No entendí ahí, me perdí. Ah, ya, lo que hice acá fue, teníamos Q por 3 igual a 9 por
Entonces 9 por P. Entonces aquí este 3 pasó dividiendo. Q entonces es 9 por P partido por 3. El 9 con el 3 y nos queda que Q es igual a 3P. Ahí sí, y por eso puse lo que está allá. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, dicen si podemos hacer la otra alternativa solamente para comprobar. Dice P por Q es 27. P por Q es 27. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí para sacar el producto entre P y Q? Porque no tenemos ni el valor exacto de P ni el valor exacto de Q. Entonces, creo que esta no la podríamos comprobar. Aquí depende de los valores de P y Q. ¿Cuánto vale P y cuánto vale Q? Y como no los conocemos, no podemos saber que es exactamente 27. ¿Sí? Entonces esta, bueno, no siempre, así que depende. La que sigue, los valores que toma la variable X son mayores a los variables que toma la variable Y. No necesariamente, porque, bueno, aquí, la variable X puede tomar muchos valores, decía muy acá, y la variable Y también, puede subir sus valores y eso. Así que tampoco es siempre correcta. La que sigue, si X es Q medios, entonces Y es 3 medios. Si X, a ver, ¿cómo podríamos hacer esta? Voy a borrar para que no tengamos tanto problema. En un minuto dijimos que Q por el número que le corresponde, que es 3, va a ser igual a una constante, ¿sí? Entonces Q por 3 va a ser lo mismo que lo que se supone que pasa aquí, esta X y esta Y. Entonces va a ser igual a Q medios por 3 medios. ¿Sí? Esta es la X y esta es la Y. Entonces, aquí simplificamos la Q con la Q y nos queda que 3 es igual a 3 partido por 4. Y 3 no es igual a 3 partido por 4, así que no. Esta es falsa, falsa. Y teníamos que todas estas eran falsas también. Y la última, Q más 1 es menor que 9. Aquí de nuevo creo que depende del valor de Q. Depende de Q. ¿Sí? Ah, pero mira, aquí Q aparece más hacia la izquierda de 9, pero aquí no sabemos si aquí están separados por 1, por una distancia menor que 1, no sabemos qué es lo que pasa aquí. Así que no podríamos asegurar esto de aquí. ¿Sí? Así que tampoco pasa siempre. Ojo que ahí la pregunta decía siempre. La única que es verdadera siempre es esta. ¿Quedó claro toda la alternativa? Muy bien. Seguimos entonces. Esta pregunta es una pregunta que en estricto rigor es de geometría. ¿Sí? Pertenece al eje temático de geometría. Pero como todo esto de razones y proporciones está pensado para usarse en geometría proporcional, quisimos poner este ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué dice este ejercicio? Vamos a verlo. Dice, se ubicará una estación de gasolina P entre las ciudades M y N. Entonces, básicamente, tenemos esto. La ciudad M y la ciudad N. ¿Sí? Que distan de 60 kilómetros entre ellas. Entonces, aquí van a haber 60 kilómetros entre estas dos. 60 kilómetros para allá y 60 kilómetros entre una y otra. Después dice, de modo que las distancias de las ciudades hacia la gasolinera P estén en proporción MP es a NP como 2 es a 3. A ver, entonces P va a estar por aquí entre medio. Pongámoslo aquí, P. No sabemos si más a la derecha, más a la izquierda. Y dice acá que están en razón de 2 es a 3. Entonces, ¿cómo vamos a traducir esto? Aquí le vamos a poner 2 por una constante, y a este segmento de acá va a ser 3 por la misma constante. ¿Sí? Porque acá lo dice, 2 es a 3, entonces 2K y 3K. Después vamos a ver que las K no nos van a generar ningún problema. Dice entonces, si la gasolinera está en línea recta, ya, eso quiere decir que está en este segmento, ¿a qué distancia está la ciudad M de la gasolinera? Es decir, nos preguntan por MP. MP, eso nos están preguntando. Entonces aquí decimos, bueno, 2K y 3K están hacen el segmento completo. Entonces 2K más 3K hacen el segmento completo. Y el segmento completo mide 60 kilómetros. Ahí lo tenemos.
Entonces, 2K más 3K son 5K. 5K son los 60 kilómetros. Despejamos entonces el valor de la constante, y aquí la constante serían 60 dividido por 5, y eso es 12. ¿Sí? Ahí tenemos, 12 kilómetros de hecho. 12 kilómetros. Entonces ahora MP, que es este segmento, que nosotros lo representamos por 2K, sería 2 por la constante, que es 12 kilómetros. Y 2 por 12 kilómetros son 24 kilómetros. Y ahí está. La alternativa B. Eso sería. Profe, disculpe. Dime. Es que había dicho que esta pregunta era el eje temático de geometría, pero no entiendo por qué de geometría si tiene como solo proporciones y razón. Porque claro, es justamente de geometría proporcional, específicamente de división de trazo, porque este punto P divide al trazo MN en la razón de 2 es a 3. Como que por ese lado es, claro, aquí lo ponen en un problema, ¿sí? Y el problema se resuelve con proporciones. Ya, ok. Por eso, claro, todo esto de proporciones hay que saberlo a la hora de llegar a geometría proporcional. Claro, en geometría proporcional se preguntan otras cosas más complicadas, ¿sí? Eso. Claro, ahora me calcé, ya, gracias. Al fin está... Sí. Eso, pues. ¿Estamos bien hasta aquí, entonces? Sí, todo bien. Entonces, bueno, esto sería toda la parte de proporciones, porque ahora viene lo que corresponde a porcentajes, y eso lo dejo con la Carla. Carla, ¿estás por ahí? Muy bien. Entonces yo me... Preparadísima. Ya. Voy a poner ahí para ver las manitos. Y ya. Entonces, la última parte de la clase de hoy va a ser todo lo referente a porcentaje, ¿ya? Primero tenemos que saber qué es un porcentaje. Cuando me dicen 20% de algo, 30% de algo. Un porcentaje representa una cantidad de partes entre 100. Entonces, por ejemplo, si me dicen 20%, significa que voy a tomar 20 partes de 100 del número que tenga. Es decir, voy a dividir lo que me estén dando en 100 y voy a quedarme con 20 partes. Eso es sacarle el 20% a algo, ¿ya? Me piden 30% de 1000. Significa dividir en 1000 en 100 partes iguales y tomar 30 de ellas. ¿Sí? Voy a abrir el chat. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para calcular el porcentaje de algo? ¿Ya? Tenemos dos formas. Podemos trabajarlo como fracción o como decimal. Una cosa importante es siempre que me piden el 20% de algo o me podrían pedir un medio de algún número, este de siempre, siempre, siempre lo vamos a trabajar como si fuera una multiplicación. ¿Ya? Entonces, si me piden el 20% de 1000, yo voy a decir 20 partes de 100 por 1000. ¿Sí? Y ese me daría el cálculo del 20% de 1000. Ahora, este 20% es una fracción. Y las fracciones también pueden representarse como decimales. Por lo tanto, si yo digo 0,2 por 1000, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, a veces van a haber casos en que es más fácil trabajarlo como fracción, o hay veces que conviene más trabajarlo como decimal. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿También se puede ocupar la regla de 3 o no? No sé cómo podrías ocupar la regla de 3 aquí, en verdad. Sí, ya. Cuando dices 20% son algo y 100% serían 1000, ¿cierto? ¿Así? Sí. Ya, sí, es igual. También se puede. Siempre manteniendo en línea las equivalencias. Se me había olvidado eso. Gracias por recordarlo.
¿Hay alguna duda más? ¿No? Una pregunta, lo que pasa es que ya está como fracción y como también regla de 3 o como decimal, pero ¿cómo yo sé cuándo es mejor ocupar uno o cuándo es mejor ocupar otro? ¿Cómo sé como en qué caso ocupo? Ahora lo vamos a ver en ejercicios, como para darte una idea. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una polera y vale 10.000 y está con 30% de descuento, es más rápido trabajarlo como decimal que como fracción, porque tú tomas la calculadora y la pones, po. Pero cuando estás como con la calculadora en el centro y quieres ver eso, no vas a poner a hacerte fracciones y se complica. Entonces depende mucho del caso y depende de qué te sea más fácil a ti. ¿Ya? Pero igual lo vamos a ver ahora con ejercicios. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, algunos ejemplos de en qué cosas podemos ocupar los porcentajes, porque en verdad los porcentajes aparecen en todos lados, es por ejemplo en las encuestas. Acá en el gráfico se representa como que 17% del curso prefiere matemáticas, que sería esta parte, 50% prefiere música, que sería la parte de acá, y 33% del curso es indiferente. Entonces los porcentajes también lo vamos a encontrar en las encuestas. También lo encontramos en los precios, que en el ejemplo que había dado recién, que muchas veces vamos al centro y vemos una oferta, dice que está con 30% de descuento, pero no sabemos cuánto tenemos que pagar, ¿cierto? Entonces vamos a aprender cómo calcular el porcentaje. Y otra aplicación importante que a ustedes les conviene saber es que el puntaje ponderado también se calcula mediante porcentajes. El puntaje ponderado es el puntaje con el que uno va a postular finalmente a la carrera, que es como sacarle un porcentaje a cada uno de los puntajes que obtuviste. Y de eso mismo vamos a hacer un ejercicio ahora. Entonces dice, Pedro quiere saber con cuánto puntaje postulará a la carrera que desea estudiar. Según los datos de la tabla, ¿con qué puntaje Pedro va a postular? ¿Ya? Entonces acá tenemos que Pedro en matemáticas sacó 642 puntos, en lenguaje sacó 590, en ciencias 704, y de NEM y ranking tenía 652 y 689. ¿Ya? Entonces, para sacar el puntaje ponderado, tenemos que sumar el 25% de matemáticas más el 10% de lenguaje más el 25% de ciencias y así, ¿ya? ¿Cómo calculamos estos valores? Tenemos que matemáticas son 642 puntos. Queremos calcularle el 25%, entonces yo voy y pongo por 25 dividido en 100, que sería lo mismo que si yo dijera 642 por 0,25. ¿Sí? Entonces acá lo estoy trabajando como fracción y acá como decimal. Entonces yo resuelvo esto, que me va a dar 160,5, y eso es lo que me está aportando matemática a mi puntaje final. ¿Sí? Ahora voy con lenguaje. Tengo que quiero el 10%, o sea, 10 partido en 100 de 590, ¿cierto? Que es lo mismo que si yo dijera 0,1 por 590. ¿Y cuánto es esto? Son 59. Entonces el lenguaje me está aportando 59 puntos al total. ¿Qué me quiere decir cómo haría el de ciencias? ¿Nadie? ¿No? 25 partido en 100 25. por 704. Exactamente. Por 704. Y sería lo Eso da mismo. 176. Bueno, rápido. Ya, entonces esto era lo mismo que escribir 0,25 por
704, ¿sí? Ese es el aporte de ciencia. NEM. ¿Cuánto me va a aportar el NEM? Sería 20 partido en 100 por los 6,52. Exactamente. Oh, me equivoqué. 652. Esto sería lo mismo que escribir 0,2 por 652, y eso es 130,4. ¿Sí? Y el último, el ranking. ¿Cómo quedaría? 20 dividido en 100 multiplicado por 689. Súper bien. Esto era lo mismo que decir 0,2 por 689, y esto me va a quedar 689, queda 137,8. ¿Ya? Entonces ahora, para calcular el puntaje con el que Pedro va a postular, tenemos que sumar todos estos. 160,5, que sería el aporte de matemáticas, 59, que es el aporte de lenguaje, 176, que es el de ciencias, 130,4, que es el del NEM, y 137,8, que es el del ranking. Sumamos todos esos, son 160,5, más 59, más 176, más 130, más 137,8, y eso me da 663,3. ¿Sí? Entonces, así mismo, ustedes tienen que calcular con qué puntaje van a postular a la carrera. ¿Hay Me alguna daba duda como a con eso? 7 a mí. Ah, puede ser. Me faltó sumar el 0,4. Lo pensé. Sí, ojalá quede en la carrera. Ya. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Porque igual les va a servir. ¿No? Seguimos adelante. Ya. Tenemos entonces ahora el ejercicio número 2. Este es del DEMRE de la admisión de este año, entonces está en el modelo igual, ¿ya? Dice, 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea la pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestaron correctamente esta pregunta? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos que el 10% de ellos respondió mal, se equivocó. Hola, disculpa. Dime. ¿Podrías devolver un poquito la diapo anterior para sacarle una foto? Gracias. Sí, no hay problema. Igual recuerden que va a estar el video en YouTube, así que pueden revisarlo ahí. ¿Estamos? Sí, gracias. Entonces teníamos que el 10% de los alumnos de los 200 se equivocó. Entonces, ¿qué porcentaje la respondió correctamente? Sería ¿Son 20 o no? 200 dividido... el Es 100%. como una parte. Es No, que no sé. son, Es casi Sí, son como... 180. Son 20. Son El 20, 10% de 200 son 20. exactamente. Sí, pero Esos son luego los hay que que se restarlos de equivocaron, los 200. ¿cierto? Entonces, el 10% de 200 son 20. Acá podemos simplificar los ceros y nos da 20. Pero estos son los que se equivocaron, po. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos respondieron correctamente? Hay que restarle ese 20 de los 200 estudiantes que hay. Exactamente. Y Se eso da queda 180. 180. Y esos son los estudiantes que la respondieron correctamente. Otra forma de hacerla era decir que si el 10% se equivocó, entonces el 90% la tuvo buena. Entonces yo puedo calcular el 90% de 200 y me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda?
vamos a la siguiente. Y ahora me dicen, ¿qué porcentaje es A más B de A por B? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, me preguntan, ¿qué porcentaje de A más B, no, ¿qué porcentaje es A más B de A por B? Entonces, me están diciendo que este es el número al que yo le quiero sacar el porcentaje, ¿cierto? Entonces tengo que A por B por algún porcentaje es igual a A más B. ¿Por qué? Porque me están preguntando, ¿qué porcentaje de A por B es A más B? Entonces A más B es el resultado de algún porcentaje que yo estoy buscando. ¿Sí? Una pregunta, o Dime. sea, significa entonces que A por B sería mi 100%, por lo mismo yo estoy buscando como, o sea, mi total en realidad, y yo estoy buscando cuál es el porcentaje de ese total es A más B, o estoy mal. Exactamente, como si lo hiciéramos por regla de 3 simple, estamos diciendo que el 100% es A por B, entonces, ¿qué porcentaje es A más B? ¿Sí? Entonces, teniendo esto, acá, ¿qué podemos pasar? Si X es un porcentaje, podemos decir que X partido 100, no tenemos que hacer eso. Podemos, ahora tenemos que despejar X, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Tenemos que despejar X para saber qué porcentaje es. Entonces tengo que X% va a ser igual a A más B dividido en A por B, ¿cierto? Pero yo acá, ¿qué tengo? X% es X dividido en 100, ¿cierto? Entonces, me va quedando eso. ¿Por qué no puedo llegar y poner el por ciento? Porque no sabemos qué es lo que hay dentro del X, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer aparecer ese 100. Si lo pasamos para el otro lado, queda ahí. ¿Hay dudas con este ejercicio? ¿No? Henry levantó la mano. No me equivoqué, pero Ah, dale. ¿Alguno tiene dudas? Todo bien. Ya, entonces la idea es que les quede súper claro lo de los porcentajes porque lo vamos a usar en hartas cosas de la vida. ¿Ya? Entonces, como recordatorio general, hay cosas que nos sirven aprendernos un poco de memoria, que por ejemplo, el 20% es lo mismo que 0,2. Entonces lo que sea, lo multiplicamos por 0,2. Entonces a lo mejor ahí nos sirve como para saltarnos el paso de la fracción, ¿sí? Si tenemos el 30%, es 0,3. Y así consecutivamente, ¿sí? Pero eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda en específico, en general, a Felipe, a mí, de cualquier parte de la clase? Ya. Entonces, antes de irse, les queríamos pedir si pueden ir ahí al Menti y dejarnos comentarios, sugerencias, cosas que podemos arreglar, no sé. Por favor. Una vez más el último ejercicio. Mientras van al Menti, explico el último ejercicio, ¿ya? Por favor. Es el 9323269. Lo voy a cortar.
y lo voy a pegar ahí para que vayan a ayudarnos con el mente. Y voy a explicar de nuevo el último ejercicio. Ya. Me están preguntando qué porcentaje es A más B de A por B. ¿Ya? Entonces, A por B es el número al que yo le voy a buscar el porcentaje. Entonces me están preguntando, ¿qué porcentaje es de A por B? Es A más B. ¿Sí? Ahora, yo para encontrar X tengo que sacarle este signo de porcentaje. ¿Y qué significa esto? Que voy a tener X por ciento, ¿cierto? Habíamos quedado que cualquier porcentaje es el número partido en 100. Y esto está multiplicado por A por B igual a A más B. Y lo que queremos hacer es encontrar este número, el número X. Así que pasamos el 100 multiplicando, A por B dividiendo, y nos va a quedar X igual a 100 por A por B dividido en A por B. ¿Sí? ¿Quedó ahí más claro? La clase la vamos a subir lo antes posible. Así que ojalá mañana. Pásense por el Menti. Porfis. Ya. Chao, que estén súper bien. Los vemos la próxima semana. Los esperamos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, que estén súper. Voy a dejarte grabar.